Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué les parece si oramos poniendo en manos del Señor este tema? El Señor los bendiga. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te ensalzamos porque solamente tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor, de todo objeto de culto. Solamente tú eres digno, Señor. No hay nadie más que sea digno y merecedor de la alabanza, sino solamente tú. Por eso el pueblo de Israel cantaba: tú eres Jehová, tú hiciste los cielos. Y nosotros, Señor, nos unimos a ese canto y al canto de los ángeles que dicen: Santo, 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 Señor omnipotente. Padre celestial, muchas gracias. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y nos dio redención a nuestras almas. Y el Espíritu Santo está con nosotros, la grata y dulce promesa, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Señor. Gracias por todas las bendiciones derramadas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque son innumerables todas las cosas que nosotros hemos recibido de tu parte. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a tu pueblo, Padre celestial, que seas tú dirigiendo, Señor, nuestros pasos, reconfortando y además enseñándonos a través de tu palabra. Gracias por estos momentos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, les invito a abrir sus sagradas escrituras en 1 Tesalonicenses 4, de 16 a 17. Me dijo el hermano Beto que tenía hasta las 9 de la noche para terminar el tema, hermanos. No es cierto, vamos a hacerlo. La primera parte la vamos a empezar a ver el día de hoy. No sin antes decirles, hermanos, Dios los bendiga, la paz de Dios. Un gusto estar aquí. Y hermanos, el tema que vamos a estar viendo hasta que el Señor lo permita a través de su siervo, nuestro hermano Beto, se llama El fin de nuestros tiempos, una mirada a la escatología bíblica, así se llama. El fin de nuestros tiempos, una mirada a la escatología bíblica. Les recomiendo que saque su celular o se trae un cuaderno con una pluma y haga algunas anotaciones. Ya tenemos listo 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, querido hermano. Desde siempre, desde que la humanidad ha existido, han surgido dos preguntas para la humanidad. La primera es: ¿cuál es el ser supremo o cuál es el Dios? Esa es la primera, porque de ahí se desprende la siguiente pregunta, que es una pregunta secundaria: ¿de dónde venimos? Y entonces la segunda pregunta principal que se hace el ser humano es: ¿cómo va a ser el fin de nuestros tiempos? ¿Cómo va a ocurrir el futuro? ¿Cómo se va a desenvolver el futuro? Al ser humano siempre le gusta estar como adelantándose, previendo lo que va a ocurrir en el futuro. Y es muy interesante cuando echamos un vistazo a algunas culturas que han existido y vemos cómo han ellos conceptualizado o han imaginado que será el fin de los tiempos. Por ejemplo, vamos a ver que los aztecas, la cultura azteca, creía que el universo, todo lo que podemos ver, se regía por ciclos
ciclos donde era la creación, la destrucción, y en ese intermedio de la creación y la destrucción había un sufrimiento constante y prolongado. Entonces, según esto, los dioses aztecas les gustaba hacer sufrir a los aztecas. Dense cuenta que era una visión media masoquista del asunto. ¿Y cómo era posible detener la destrucción del sufrimiento? A través de los sacrificios humanos, según ellos. Del otro lado del mundo, los griegos pensaban que nuestra vida o las eras del mundo eran una sucesión de oro, plata, bronce y hierro. ¿Cómo eran estas eras? Bueno, pues al principio en la era de oro todo era amor, paz, tranquilidad, riquezas, lujos. En la de plata pues había ciertas enfermedades, había algunos problemas. En la de bronce cada vez era peor. Y en la de hierro todo era sufrimiento, todo era guerra. Por eso, decían los griegos, pues había que darle gusto al cuerpo, darle gusto a la carne. Ellos creían que Zeus, que para la cultura de ellos era el padre de los dioses, según, era el que anunciaba el fin de un ciclo y el fin de otro ciclo. ¿Cuándo empezaba un ciclo y cuándo terminaba el otro? Bueno, cuando a Zeus se le ocurría. Si Zeus amanecía de buenas y decía, ¿qué creen? Pues hoy estamos en la era de oro, pues vamos a empezar con la era de oro, pues todos estábamos en la era de oro. Si un día amanecía de malas y decía, vamos a ir a la era de hierro y aborrezco a la humanidad y voy a encargar hijos con las mujeres, pues era la era de hierro. Entonces vemos que los dioses creados por los griegos realmente eran invención humana, pero el Dios que nos habla la Biblia es el Dios verdadero y único, porque Él no está sujeto a los designios de la humanidad, sino que Él dice cómo van a ser las cosas, lo que ya está contemplado y proyectado. Nuestro Dios no es un Dios que se haga a nuestra forma, sino que nosotros nos debemos de hacer a la forma de Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Nosotros buscamos alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Obedeciendo la bendita palabra de nuestro Dios que está aquí en la Biblia y que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿cómo otras formas más hemos conceptualizado el fin del mundo? Si nos vamos un poco más a la época moderna, en la Segunda Guerra Mundial, y se lo he comentado a mi esposa, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la iglesia decía, cuando ocurra la Segunda Guerra Mundial, la iglesia ya no va a estar, ya no va a haber la Segunda Guerra Mundial, porque Cristo vendrá por su iglesia. ¿Y qué creen que pasó? La iglesia vio y atestiguó la Segunda Guerra Mundial. Luego vino 2012 y todos creyeron que porque los mayas no habían terminado de hacer el calendario, ya vendría el fin del mundo. Pero llegó 2012 y pasó, y no fue el fin del mundo, gracias a Dios. Y luego vino la pandemia en 2020 y todos pensaron, será el fin del mundo. Pero por la bendita misericordia del Señor, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Como dice el apóstol Pedro, porque el Señor no es que retarde su promesa, no, sino que Él está esperando pacientemente a que todos procedan al arrepentimiento, para que no se pierda ninguno. Entonces, ahora vamos a ver, ya dijimos cómo el mundo, con sus culturas que han existido, conceptualizan el fin del mundo, pero ahora nos interesa saber qué es lo que dice la Biblia, cómo va a ser el fin de los tiempos, cómo va a ser el fin de los días. Y entonces tenemos que hacer uso de la escatología.
¿Qué es la escatología? Bueno, la escatología es la rama de la teología que se encarga del estudio de los eventos futuros y del destino final del mundo con la humanidad a la luz de las Sagradas Escrituras. No es lo que yo pienso, no es lo que a mí me contaron, no es lo que yo me imaginé, no es lo que en alguna noche de indigestión soñé, no, es lo que está aquí en la bendita palabra de nuestro Dios. Y entonces cuando empezamos a ver cuáles van a ser los eventos que van a marcar el fin de los tiempos, el primer suceso que nos aparece o que nos sale a nuestro encuentro es el que conocemos como el arrebatamiento. ¿Usted ha oído hablar del arrebatamiento de la iglesia? También es conocido como el rapto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como el rapto de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, primeramente Dios. Pero antes de ya entrar en materia, me gustaría hacer aquí como un breve paréntesis. Hermano Beto, si yo llegara a decir alguna cosa, por favor, me lo indica. Que no creo, pero por favor, hermano. Y la segunda, seguramente cuando salgamos de aquí o a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado congregaciones hermanas que dicen o que afirman que el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son el mismo evento. ¿Pero qué creen, hermanos? No son el mismo evento. Y la Biblia hace una clara distinción entre las dos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Para empezar, la palabra el rapto no se encuentra en la Biblia. Esta no es una palabra que encontremos aquí en la Biblia. Se ha estado utilizando porque hace la referencia de que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así, paz, de un momento a otro. Voy a hacer una pequeña comparativa. Cuando alguien es privado de su libertad, es cuando menos lo espera, ¿estamos de acuerdo? ¿No? En este caso, el rapto de la iglesia no es que seamos privados de nuestra libertad, al contrario, seremos llevados completamente a la libertad que es en Cristo Jesús. Nuestra redención se habrá consumado. Pero el rapto también se dice así, ¿por qué? Dice el Webster, bueno, es un diccionario en inglés, dice que el rapto es cuando Cristo levanta a su iglesia, a la verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra, donde todos disfrutarán de felicidad celestial con su Señor. Pero también va a ser de una manera intempestiva, cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos que va a ocurrir. Aquí hay una aclaración que debemos hacer. La iglesia por muchos años ha conceptualizado erróneamente y se ha escuchado mucho decir que es que todo ya está muy mal, ya el Señor viene por nosotros. O sea, sí, el Señor viene por nosotros, pero no vendrá hasta que todo el mundo diga paz, entonces vendrá el fin. Y así lo dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ir viendo poco a poco en cada detalle. Por un lado, la Biblia nos habla de un evento que solo ocurrirá para los creyentes. Solo los creyentes van a ser parte de este evento. Este es el arrebatamiento. Vamos a ir a Mateo 24, 40 al 42. Les pido que ahí lo tengan en sus Sagradas Escrituras. Y aquí el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Si tiene ahí una pluma, un marcador, ahí hágale una seña a ese versículo. Cuando lo tengan, den gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mateo 24. Aquí recordemos que los 24, 40 al 42, recordemos que los discípulos se acercaron
a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Y entonces el Señor empieza a darles las señales. Y vamos a ver con toda atención. Vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quiénes van a ser arrebatados? La verdadera iglesia. ¿Quiénes son la verdadera iglesia? Los que constantemente están a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Los que constantemente están buscando lavar sus ropas espirituales en la sangre del Cordero. Pero aquí voy a pedirles que dirijan otra vez su mirada en los versículos 40 al 41. Dice: estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué va a pasar ahí? Los que se queden, aquí estamos viendo dos partes. Unos serán llevados y otros serán, ¿qué? Dejados. Y lo hace muy claro el Señor. Aquí en el versículo 40 al 41 el Señor está usando una figura literaria o una figura en el habla española que significa reiterativa. Si ustedes se fijan en el versículo 40 al 41, está hablando del mismo evento, pero lo está reiterando de otra forma. En el 40 dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué es reiterativo? Porque el Señor está haciendo énfasis en que esto no nada más será para algunas personas. En este suceso solo estarán contempladas algunas personas. Pero también está haciendo énfasis en que no nada más va a ser para los hombres, sino también para las mujeres. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, cuando se desarrollan estos versículos, los judíos pensaban que las mujeres no podían acercarse a Dios. Es más, todavía hoy en día los judíos muy ortodoxos o ultra ortodoxos, esto es, los que tienen mucho celo por la ley de Moisés, dicen que es preferible quemar la Torá o la ley en lugar de enseñársela a una mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza esta figura literaria que no nada más existe en el español, sino también en el judío o en el hebreo, que es reiterativa. Está indicándoles a todos que es para unas personas solamente, no para todos, pero en esas unas personas que van a ser parte, también incluyen los hombres y las mujeres. Luego vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. A mí me encanta este versículo. A mí lo leo y se me pone la piel chinita. Voy a pedirles que lo sigan con su mirada. Voy a leer desde el versículo 16. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde encontraremos o dónde recibiremos al Señor? En las nubes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Imagínense, llegar a las nubes. Allá en la Ciudad de México luego se dice, así entre broma y broma, pues el arrebatamiento será tan poderoso que podremos romper toda la contaminación, la nata de contaminaciones que tenemos en la Ciudad de México. Pero el Señor, ponga mucha atención y subraye esto que le voy a decir. Ahí en el versículo 17 dice: seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron en Cristo, que fueron los primeros que resucitaron.
Entonces, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y luego subraya esto, dice, y para recibir al Señor en las nubes. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, el arrebatamiento, sí, por supuesto que sí, es un hecho completamente diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos está diciendo primero que el arrebatamiento será para solo unas personas. ¿Quiénes? Los que crean y los que estén a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, la segunda parte o la segunda diferencia que tenemos es que seremos arrebatados y recibiremos al Señor allí en las nubes. Esto es, el Señor no va a bajar. La humanidad en el arrebatamiento no va a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? No lo va a ver. Nuestro Señor Jesucristo no va a pisar la tierra, como sí ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿O cómo sabemos que realmente el Señor va a venir aquí a la tierra? Voy a pedirles que abran su Biblia en Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Cuando lo tengan en gloria a Dios, les voy a pedir que lo sigan con su vista. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Dice: después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿De qué nos está hablando el profeta Zacarías? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando el Señor va a descender y va a luchar por su pueblo Israel. Lo va a defender. Entonces Él pondrá sus pies sobre la tierra. Y tal es la magnitud de ese evento que el monte de los olivos no podrá resistir. No podrá resistir la gloria de Jehová. Y entonces dice el profeta que se partirá a la mitad el monte de los olivos. Imagínese ese escenario, ese momento tan majestuoso. Pero ¿qué cree? En ese momento el Señor ya baja con su iglesia. Porque ya fuimos arrebatados. Nosotros ya nos gozamos en las bodas del Cordero y recibimos los galardones. Y cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor baja, desciende con todas las huestes celestiales, entre ellos nosotros. Porque nosotros ya seremos parte de las huestes celestiales. ¿Por qué? Porque nuestra redención se habrá consumado. Entonces, qué interesante, ¿no? Una es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, y la otra es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a aclarar un punto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que se queden después del rapto? ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos sufrirán. Para empezar, el primer sufrimiento que tendrán es que van a ver al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en poder y gran gloria. Les voy a pedir que vayan a Mateo 24:30. Ese es el primer sufrimiento. Cuando lo tengan en gloria a Dios, por favor.
su primer sufrimiento va a ser darse cuenta que el Señor Jesucristo ya está bajando, ya está descendiendo. Y vamos a ver ahí en Mateo 24:30 cómo el quien habla es nuestro Señor Jesucristo, y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. El evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todos lo van a ver, todos. Antes, cuando la iglesia estaba pasando la Segunda Guerra Mundial, y decían: no, es que la iglesia no va a ver la Segunda Guerra Mundial porque ya habrá sido el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, decían: es que pues no va a haber forma de que todo hombre lo vea, van a pasar los periódicos. Pero ¿qué creen? Ahora con la tecnología sabemos que si algo ocurre del otro lado del mundo, lo podemos ver en tiempo real. Tal es el caso de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos que hoy en día han estado pasando. Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo ojo le verá. ¿Y qué va a pasar en la segunda venida? Bueno, ¿qué va a pasar después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? O más bien, durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo describe como un tiempo de juicio para los impíos. Después del arrebatamiento, viene un momento o un periodo de juicio para todos los que se hayan quedado. En 1 Tesalonicenses 1:7-8 dice: y a vosotros, lo voy a leer en la Reina Valera 20:20, dice: y a ustedes que están sufriendo, que se les dé descanso lo mismo que a nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, con llamas de fuego, para darles el pago a los que no quieren conocer a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, ¿no? Será terrible. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será terrible. Pero ¿cómo sabemos que el apóstol Pablo se refiere a eso? Pues simplemente dice que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo sabemos que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es algo muy simple. Sabemos que el Mesías prometido, el Cristo, vino y nos redimió de nuestros pecados. Amén. Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Amén. Entonces, quiere decir que ya hubo una primera venida, pero va a haber un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida. A este se le conoce como el periodo de la gracia, que más adelante, si el Señor lo permite, lo vamos a ir viendo cómo se dividen estos periodos. Pero ese periodo de la gracia o la era de la iglesia, esto es el regalo de la salvación, está disponible para toda la humanidad y solo basta con creer y confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Ese es el periodo de la gracia. ¿Y cómo sabemos que va a pasar un tiempo? Nuestro Señor Jesucristo lo dice en Lucas 9, del 11 al 27. Él ahí refiere la parábola de los siervos malvados. Y dice que el padre de familia compró un campo y lo dejó ahí encargado a sus siervos. Y mandó a uno para saber después de un tiempo cómo iban, y lo mataron. Y mandó a otro y lo mataron. Y finalmente mandó a su hijo. Y entonces, ¿qué pasó? Lo mataron. Y dice que después de un tiempo vendrá el padre de familia, y entonces ¿qué va a hacer? Los va a castigar severamente. Ahí estamos viendo que el Señor utiliza la parábola de forma explicativa.
¿Cómo que de forma explicativa? Esto es, está dando a conocer algo que va a ocurrir en el futuro a través de una imagen o de un relato en el que el hombre lo puede entender mejor. Hagan de cuenta que algo difícil, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, si el profesor explicaba algo difícil, ¿qué decíamos? Tengo preguntas, tengo dudas, ¿puede volver a repetir? Bueno, yo sí lo hacía, la verdad, todo el mundo me odiaba por eso, pero yo sí les preguntaba, oiga, profesor, pues yo no entendí, ¿no? El Señor lo que está haciendo, Él como el maestro por excelencia, está poniendo un ejemplo o está detallando lo que va a venir, lo que está pasando y lo que va a venir a través de una historia que todos puedan comprender. Conociendo quién era su público, no nada más en ese momento presente, sino que también en el futuro les está explicando, no se está explicando a todos lo que ocurrió y lo que ha de acontecer a través de una forma fácil de comprender. El amor del Señor es enorme porque Él está alertando a la humanidad de algo que va a ocurrir. Pero al mismo tiempo le está diciendo a la iglesia, prepárate porque tu Señor viene pronto. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para que sea el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? Amén. Gloria a Dios. No escuché muchos gloria a Dios, pero amén, los que escuché. Ahora, se le dice el rapto porque no sabemos cuándo ocurrirá. Será intempestivamente. Hay otras iglesias, y también lo he escuchado aquí en la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que dicen que va a ser el rapto secreto. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto decir el rapto secreto? Porque nadie sabe quién va a ser arrebatado más que nosotros mismos. Cada quien sabe quién está a cuentas con el Señor. Yo aquí no puedo decirles, el hermano de acá no va a ser salvo, no lo va a arrebatar el Señor. No puedo. O mi esposa sí la va a llevar el Señor. No puedo yo saber. Tampoco mi hermano Beto puede saber, sino que cada quien sabe cómo es su relación con Dios y si está a cuentas con Dios. Por eso es el rapto secreto, porque no sabemos quiénes van a ser los arrebatados. Se dice que en el cielo va a ser, cuando todos lleguemos al cielo, va a ser el momento de las grandes sorpresas, porque diremos, mira, esta persona no está aquí, ¿qué le pasó? Si lo veíamos ir, lo veíamos predicar, lo veíamos ir a todos lados, pero no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Y ahí sabremos. O veremos a alguna otra persona y diremos, ¿cómo esta persona está aquí en el cielo? Si nunca lo vimos, si pues nada más estaba sentado o nada más lavaba los baños. Pero el Señor estaba a cuentas, este creyente estaba a cuentas con el Señor. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo va nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante no descuidar en ningún momento nuestra relación con Dios. Porque el arrebatamiento puede ser ahorita, puede ser al rato, puede ser después, puede ser muchas. No sabemos cuándo, porque el Señor dice, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, por eso es el rapto secreto. Es muy importante hacer esta aclaración, porque otros dicen, es que se le dice el rapto secreto porque el mundo no va a saber quiénes fueron arrebatados. No, perdón, discúlpenme, eso es equivocado. El mundo va a saber perfectamente quién fue arrebatado. Imagínense, todos los que verdaderamente estemos seguros de nuestra salvación, que seamos en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados. Todos los bebés, todos los niños que no distinguen entre el bien y el mal, todas las personas que padecen sus facultades mentales y no pueden distinguir entre el bien y el mal, serán arrebatados, seremos todos arrebatados. Y cuando vea la humanidad en los sepulcros, que ya no hay cuerpos, que las cenizas aún ya no están ahí,
se van a dar cuenta que lo que ellos creyeron que era un cuento de hadas para espantar, ocurrió en la realidad. Y esto es el rapto de la iglesia. ¡Qué maravilloso! Les voy a comentar algo. Fíjense que cuando mi abuelita, la mamá de mi papá, partió con el Señor, uno de mis tíos, el único hermano varón de mi papá, se quiso quedar con las cenizas. Y él un día le dijo a mi papá: oye, fíjate que soñé que estaba hablando contigo por teléfono y de pronto ya no estabas del otro lado de la línea. Y veía que muchos habían desaparecido, y veía en las noticias que muchos habían desaparecido. Y entonces corrí a ver las cenizas de mi mami y las abrí y no había nada. Y entonces mi papá le dijo: tú fuiste instruido en el Evangelio, tú fuiste instruido y sabes que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Tienes que arrepentirte. Pues no se ha arrepentido, confiamos en Dios de que se arrepienta, pero así de poderoso es nuestro Dios. De donde estemos, los que hayamos muerto en Cristo, seremos arrebatados primeramente, y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Ahora, dice otro pasaje acerca del arrebatamiento de la iglesia, Colosenses 3:4, dice: cuando Cristo vuestra venida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Tendremos la misma gloria que nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Estaremos viendo a Dios cara a cara, gozándonos en el cielo. ¿Qué haremos en el cielo? ¿Tocar arpa como si no hubiera un mañana? No. Estaremos adorando a nuestro Dios y también trabajando. Eso lo veremos un poco más adelante. Vamos a ver el segundo punto, es las diferentes posturas escatológicas en torno al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es esto de las posturas escatológicas? Bueno, hay diferentes iglesias que interpretan los eventos que han de acontecer de una u otra forma. Vamos a verlo rápidamente y vamos a ver cuál es la postura que sostenemos o que sostiene la iglesia cristiana interdenominacional. ¿De acuerdo? La primera es historicismo. El historicismo interpreta la profecía como una visión general de la historia de la iglesia, comparando los libros de la profecía con la historia. Esto es, ellos creen que pues nada más fue una situación que la Biblia narra algo así, pues anecdótico, una especie de historia, como de, pues mira, está hablando aquí de un cuento. De hecho, el historicismo considera que una gran parte del Apocalipsis es una fábula, es una historia, es un cuento, espantaniños. Esto está errado, porque la palabra del Señor dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia no es un cuento o no es una colección de fábulas. La Biblia es la bendita palabra de nuestro Dios, sin error y siempre precisa. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, el historicismo es una postura que existe, pero la rechazamos. No va con nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos la segunda, preterismo. ¿Cuál es el preterismo? En palabras cortas, el preterismo considera que todo ya pasó, que todo lo que ya está escrito en la Biblia ya pasó, que la semana 70 de Daniel, que es así como también se le conoce el momento del arrebatamiento de la iglesia hasta el fin de la iglesia, ya pasó. Que ellos consideran que la semana 70 de Daniel ocurre cuando terminó, más bien cuando el apóstol Pablo se convierte al evangelio, y ya no hay profecía,
ya no se tiene que cumplir nada. Esta postura la sostiene la iglesia romanista, la del preterismo, esto es, la Biblia, ya todo lo que está escrito en la Biblia ya fue pasado, ya no hay nada nuevo. Esto está equivocado. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia no es el libro narrativo del pueblo de Israel, no, es también mensaje de Dios para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, nosotros no vamos o no nos apegamos al preterismo, no lo compartimos. Luego viene el futurismo. ¿El qué? ¿O el Futurama, como algunos seguramente han visto la serie? No, es el futurismo. El futurismo interpreta las profecías como eventos que se mueven en forma del tiempo. Es decir, hubieron sucesos que se desarrollaron en el pasado, se siguen desarrollando en el presente y se seguirán desarrollando algunos en el futuro. Vamos a ver esto. En la Biblia tenemos profecía pasada, profecía presente y profecía futura. ¿Cuál es la profecía pasada? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre como admirable, ¿no? La venida, amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías la vio como profecía futura. Nosotros ya vemos en la Biblia que ocurrió. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Por lo tanto, para nosotros, desde nuestra perspectiva, es una profecía que pasada. Una profecía presente, el pueblo de Israel, que le dice nuestro Dios a Agar, que Ismael será un hombre fiero y que su mano será contra todos y la de todos contra él. Es lo que estamos viendo con Israel y Palestina. Es profecía ¿qué? Presente. Se dijo en el pasado y está ocurriendo en el presente. ¿Cuál es la profecía futura? El arrebatamiento de la iglesia, exactamente. Y verá la señal del Hijo del Hombre. Esto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también. Esa es la profecía futura. Ahora, ya se dieron cuenta que estas tres formas de la profecía también dan testimonio de que nuestro Dios es. Porque Él no existe, Dios no existe, porque tendríamos que decir, si decimos que Dios existe, tendríamos que decir que tuvo un principio, por lo tanto tendrá un final. Pero no, nosotros no creemos en un Dios que tenga un principio y un final, sino que nuestro Dios es, porque se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es omnipresente, omnisciente. Él no tiene un principio y tampoco tiene un final. Por lo tanto, es el único que puede decir lo que ocurrió en el pasado, ocurrirá en el presente y pasará en el futuro. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Ahora, ya vimos profecía pasada. En el futurismo, la semana 70 de Daniel tiene dos puntos de vista. Aquí es muy importante destacar que cuando nos referimos al arrebatamiento de la iglesia, todo ese periodo del fin de los tiempos, que es desde el arrebatamiento de la iglesia hasta ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se le conoce también como la semana 70 de Daniel, por lo descrito en el libro de Daniel. Más adelante vamos a ir viendo. Algunos dicen, hay dos puntos de vista dentro del futurismo. Algunos dicen que la semana 70 de Daniel ya comenzó. Eso es lo que algunos dicen. Dicen que comenzó desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una postura que adoptaron muchas iglesias de corte calvinista o reformado, como nuestros hermanos presbiterianos, como nuestros hermanos, luteranos, y ellos dicen que la Segunda Guerra Mundial dio inicio a la semana 70 de Daniel, pero eso es inexacto, porque más adelante lo veremos, en Daniel nos dice claramente cuánto tiempo durará la semana 70.
que son los 7 años de la gran tribulación, ¿de acuerdo? Entonces, no pudo haber empezado, la semana 70 no pudo haber empezado, no hay forma posible, no es compatible con la Biblia. ¿Por qué? Porque la semana 70 comenzará cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. La última semana. Bueno, la última semana, la semana 70. Ahora tenemos la otra parte, que es la que nosotros formamos parte, o el otro punto de vista que es el que nosotros formamos parte, que es que vemos que la semana 70 o la última semana ocurrirá en el futuro o comenzará en el futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque se marcará el inicio con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hermanos? Hermano, ¿alguna herejía que haya dicho por aquí? Gracias. Entonces, nos vamos a quedar el día de hoy aquí, porque todavía falta ver otras posturas. Es muy interesante porque dentro de estas posturas futuristas se desenvuelven otras corrientes u otros puntos de vista que son el amilenarismo, el postmilenarismo, el premilenarismo, y de ahí hay que ir estudiando cada una de ellas. Lo que sí les digo, hermanos, es que si nosotros nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, estaremos en el cielo. Allá, gozándonos en el cielo. ¿Por qué vemos este tema, hermanos? Para dar miedo, para tener un tema que conversar en la comida. No, hermanos, lo vemos porque es importante conocer. Es doctrina fundamental también para el cristiano. Conocer cómo se van a desarrollar los tiempos en el futuro. Porque hay algunas iglesias como la adventista que caen en la parte historicista y ellos dicen, no, pues es que la Biblia es una fábula. Es una colección de cuentos para jóvenes que los va a espantar un poquito, pero pues es una fábula. Realmente el Apocalipsis no va a ocurrir así. Lo que propone el apóstol Juan, el Apocalipsis no va a ocurrir así. No, eso es algo pues que se le ocurrió porque estaba insolado. Pero nosotros sabemos que la Biblia es viva y eficaz y tenemos que conocer cuáles son las diferentes posturas para que cuando llegue alguien y nos diga, oye, ¿qué crees que el arrebatamiento, el Señor me dijo, me comentó y yo vi en visión que va a ser en tal fecha, podamos nosotros decirle, no es cierto? Hay un pasaje, déjenme aquí, me parece que lo traigo. Bueno, se los dejo el pasaje porque lo tengo en la otra parte. Pero dice que no se dejéis llevar. No se dejen engañar. Ni siquiera como si fuera, le dice Pablo a los tesalonicenses, ni siquiera como si fuera una carta o un tratado hecho por ellos. Capítulo 2, versículo 2. Mira, gracias. Primera Tesalonicenses 2:2. Vamos a buscarlo, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:2. Mire, así es. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Beto. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente está cerca. Les invito a que podamos hacer una oración y aquellos que hayan sentido o sientan en su corazón que por alguna razón su
su relación con nuestro Dios se ha deteriorado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponernos a cuentas. Y pidamos al Señor sabiduría para entender estos temas que estaremos abordando. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, hemos leído y hemos visto tu palabra que es muy clara. Tú vienes por tu iglesia, tú vas a arrebatar a los que son tus escogidos. Antes de que venga el momento de juicio, de gran tribulación, pero tú quieres mostrar y enseñarle a tu pueblo ahorita que debemos de estar todos siempre, Señor, siempre con nuestra relación, nuestros ojos puestos en ti, libres de pecado, Señor, con nuestras vestiduras espirituales emblanquecidas. Es indispensable, Padre Celestial, poder estar a cuentas contigo, porque de otra manera, Señor, nosotros estaremos quedándonos en el gran tormento, en la gran tribulación. Te pedimos, Padre Celestial, que tú cuides, Señor, de nosotros, que tú nos sigas redanduyendo, que tú sigas estando con nosotros, que cuando haya algún detalle que tengamos que arreglar contigo, Señor, en nuestra relación, nos hables directamente al corazón y nos hagas entender que debemos de acercarnos una vez más a ti. Damos la gloria y damos la honra a tu nombre, Señor, y gracias, Señor, te damos por estos momentos, por este momento de escuchar tu palabra, Padre Celestial. Todo, Señor, ponemos en tus manos a esta iglesia, a tu siervo, nuestro hermano Beto, Señor, que tú lo bendigas, a él, a su esposa y a sus hijos, a sus nietos. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, amén.